Con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Televidentes en todo el país, muy buenas tardes, bienvenidos. El juicio político a la fiscal general Diana Salazar se retomará en la Asamblea como lo solicitó el presidente Henry Kronfle. El secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz, explicó que se tramitará una vez que termine el proceso en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Karen Aro desde la Asamblea nos cuenta más. Adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues sí, el juicio político a la fiscal general del Estado se retomará en la Asamblea Nacional. Al menos así lo ha confirmado el secretario general de esta legislatura, Alejandro Muñoz, en rueda de prensa este día martes. Ha explicado que ya está en manos de la legislatura este oficio que envió la fiscal general del Estado, solicitando justamente que se retome este procedimiento de interpelación en su contra. Sin embargo, dijo que el expediente que lo acompaña es reservado. Lo que sí, para que esto se retome, debe esperar que termine el juicio que está en trámite actualmente, que es el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Hubo reparos por parte de la presidenta de la Comisión de Fiscalización sobre el calificativo de narcojuicio utilizado por la fiscal en su video. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. La solicitud de la fiscal Diana Salazar para que la Asamblea retome el juicio político en su contra se formalizó con un documento que ingresó a la legislatura la tarde de este lunes, explicó el secretario Alejandro Muñoz, y la Comisión de Fiscalización deberá darle trámite una vez que termine la interpelación a la ministra Mónica Palencia, aseguró. Se convocará una sesión del CAL para que resuelva sobre este pedido. En este momento se está tratando los juicios políticos unificados a la ministra del Interior, Mónica Palencia, toda vez que este juicio concluya, el siguiente en tomarse será el de la doctora Diana Salazar. En cuanto a los tiempos, el asambleísta de ADN, Ramiro Vela, e integrante de la Comisión de Fiscalización, dice que este juicio en contra de la fiscal podría iniciar sobre el 15 de septiembre. Una vez que ya la comisión sale de ese juicio político entregando el informe o tal vez los informes de postura, ahí puede citar para abocar al conocimiento de un nuevo juicio político. Eso será. Comisión de Fiscalización y asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre, en este comunicado lo criticó así. Recordamos a la enjuiciada que el juicio político es una expresión del principio de pesos y contrapesos, un concepto fundamental en el orden democrático y constitucional, al que debe someterse como cualquier otra funcionaria pública, que respeta la ley, sin calificativos ni amenazas. Para su destitución y censura son necesarios mínimo 70 votos. La interrogante es si existen o no esas voluntades. Y bien, para finalizar, nada más contarles que todos estos procesos tendrán que esperar a que termine la vacancia legislativa el próximo 3 de septiembre. Una vez que esto pase, la Comisión de Fiscalización continuará con el trámite al juicio de la ministra Mónica Palencia y luego de ello al de la fiscal. Les puedo contar hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Mientras se suman los pedidos de nulidad del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura se resiste a tomar acciones y se mantiene a la espera de lo que diga Contraloría sobre la contratación irregular de una empresa fantasma que ejecutó las pruebas de confianza. Las irregularidades que rodean al concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que pretendieron pasar desapercibidas para los vocales del Consejo de la Judicatura, son motivo suficiente ahora para que el gremio de abogados exija un borra y va de nuevo. Anabel Guerrero, vicepresidenta de los abogados de Pichincha, no ve otra salida. La nulidad total de este concurso. No existe una fase de este concurso que no esté viciada. Por eso esa ha sido la consideración del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, que desde su inicio hasta este momento todas las fases están comprometidas, hay irregularidades y hay presunciones incluso de delitos como el delito de cohecho. A través de un manifiesto al que advierten se sumará la Federación Nacional de Abogados, se puntualizan varias exigencias que van desde declarar nulo el concurso de jueces, convocar al nuevo concurso para jueces, hacer un examen de la Contraloría General del Estado a la gestión íntegra de la Judicatura, además de implementar veedurías ciudadanas independientes. Que no sea solo la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana la que él designa. Tenemos que ir al fondo y eso significa efectivamente que se abra un nuevo concurso. Esto luego de que han pasado varios días desde que en este noticiero se revelaron detalles de una irregular y dudosa
contratación a la empresa Métricas Web para la ejecución de las pruebas de confianza, y los vocales de la Judicatura apenas han reaccionado, sumándose a la preocupación. Solo suspendieron el concurso. Y mientras desde varios sectores han pedido la nulidad inmediata de este concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura parece que no hay apuro. Están a la espera de los resultados del examen especial de Contraloría y un informe interno respecto de las irregularidades denunciadas alrededor de este proceso. Los vocales de la Judicatura intentan no hablar del tema. No obstante, los vicios del concurso han generado ruido suficiente que hasta sus postulantes, como el jurista Gonzalo Realpe, hoy reniegan de un proceso lleno de sombras. Víctima directa soy yo de este concurso irregular. Exigimos a los consejeros del Consejo de la Judicatura que declaren nulo, de nulidad absoluta, este concurso irregular. En el Consejo de la Judicatura se mantienen constantemente en sesiones del Pleno, pero sin que el concurso para jueces sea un tema que los ocupe por ahora. Que se realice la auditoría. Pacientes esperan la respuesta de Contraloría e informes internos para solo allí saber qué hacer. La jueza nacional Emma Tapia desistió del habeas corpus presentado en contra de Fiscalía. La magistrada rendirá su versión en el caso Comfortable este miércoles de 9 horas de la tarde. Daniela Valencia informa. Luego de unos días de reposo y en medio de un intenso operativo policial, la fiscal general Diana Salazar retomó este martes sus actividades. Asistió de forma presencial a la audiencia donde se analizaría la acción de habeas corpus presentado por la jueza Emma Tapia, investigada dentro del caso Confortable. Aunque la audiencia se instaló de forma reservada, solo duró unos minutos, pues la magistrada desistió de este recurso. En realidad el deseo de mi cliente era precisamente acudir a Fiscalía de forma voluntaria, sin ser coaccionada, sin ser inmovilizado, trasladada a la fuerza como estaba dispuesto justamente en el oficio del 16 de agosto. Esto ha sido evaluado justamente por Fiscalía General del Estado, se ha concedido esta posibilidad, el día de mañana mi cliente acudirá a rendir su versión libre y voluntaria a las 3 de la tarde. Esta versión se dará dentro de la indagación previa que lleva adelante Fiscalía por el presunto delito de cohecho en contra de la jueza Emma Tapia y también Catherine Muñoz, quien el pasado 12 de agosto, a través de un voto de mayoría, aceptaron el habeas corpus correctivo que presentó el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y con ello ordenaron que se lo trasladara de la cárcel La Roca a la cárcel 4 de Quito. Los allanamientos se efectuaron el pasado 16 de agosto. El Movimiento Amigo y Acción Democrática Nacional aceptaron este martes sus precandidaturas, tanto de binomios presidenciales como de asambleístas. Desde el Consejo Nacional Electoral hacen un llamado a las organizaciones políticas para registrar alianzas. A esta hora Lucía Clavijo nos cuenta más. Hola, Lucía. Gracias, en estudios, así es. Las organizaciones políticas continúan aceptando sus precandidaturas para la presidencia, vicepresidencia, asambleístas y también parlamentarios andinos. Este martes fue el turno del Movimiento Amigo y también de Acción Democrática Nacional aquí en la delegación electoral de Pichincha. Esto mientras aún no se avisora una alianza a nivel nacional. Nosotros les preparamos un reportaje al respecto. Veamos. Las organizaciones políticas continúan aceptando sus precandidaturas ante el organismo electoral. Este martes el Movimiento Amigo cumplió con el proceso en una de las oficinas del CNE en la capital. Iván Cueva y Cristina Reyes, quienes conforman el binomio que aspira a Carondelet, firmaron las actas. Dicen que la larga lista de candidatos les preocupa, por eso están dispuestos a conformar alianzas. Porque eso es lo que necesitamos, estar lejos de la polarización, del odio, del resentimiento, de la persecución. Nosotros estamos abiertos mientras que existan procesos, mientras que existan causas comunes, compromisos por el Ecuador, donde no exista compromisos partidistas y particulares, ahí estaremos nosotros. Acción Democrática Nacional, partido del actual presidente Daniel Noboa, cumplió también con este trámite. Sus aspirantes a asambleístas llegaron hasta la delegación electoral de Pichincha, al norte de Quito. Tenemos ya nuestros candidatos, son cuadros nuevos, cuadros preparados y gente con experiencia, pero gente honrada y honesta que viene a trabajar por el país.
Son 10 los días que quedan para intentar disminuir en algo los rostros en la papeleta, por lo que desde el CNE hacen un llamado a las organizaciones políticas. Espero que en los próximos días exista este tema de alianzas. Es muy importante para el país tener menos cantidad de candidatos. Entonces esperemos que en los próximos días a ver qué pasa con las alianzas. Hasta la fecha, el organismo electoral únicamente registra alianzas provinciales. Y bien, este proceso continuará en horas de la tarde. Por ejemplo, a las 3 aceptará su precandidatura el binomio conformado por Iván Saquicela y Marta Rizzo de Democracia Sí, y a las 4 también el partido Avanza. Nosotros estaremos pendientes entonces de lo que suceda y les llevaremos la información en nuestra emisión estelar. Por ahora volvemos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucy, gracias por tu reporte. Con 16 binomios, las elecciones del año 2021 marcaron un récord en el país por el número de candidatos presidenciales. Pero al momento, la cantidad de precandidatos supera esa cifra y aún se encuentran concretando alianzas. Las elecciones del 2025 podrían estar en la lista de comicios con más postulantes. Son 17 hasta ahora, pero aún concretándose algunas alianzas. Se calcula que los candidatos a la presidencia de la República en las próximas elecciones no dejarían de ser al menos una docena. Y ese número haría que estas elecciones entren automáticamente a los registros de las que más postulantes se han presentado. A la cabeza las elecciones de 2021 con un total de 16 candidatos. Antes, en 2006, se presentaron 13 binomios. En 1992, 12. En 2002, 11 candidatos. En 1988, 10. En 1984, 9. Y 8 en 1996, 2009, 2013, 2017 y 2023 respectivamente. En tanto que en las elecciones en las que menos candidatos se han presentado, se realizaron en 1979 y 1998 con 6 binomios apenas. Menos de la mitad de los que hasta ahora figuran como precandidatos, en unos comicios en los que el electorado deberá decidir nuevamente entre una lista de candidatos en la que los nombres ya no se pueden contar con los dedos de las manos. El gobierno busca contratar una barcaza adicional para enfrentar la crisis energética, así como otros procesos que permitan cubrir 700 megavatios. A esta hora nos vamos a contactar con Belén Merizalde para que nos amplíe esta información. Hola, Belén. Sí, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace pocos minutos el viceministro de Electricidad, Rafael Quintero, confirmó que el gobierno busca alquilar una nueva barcaza para enfrentar la crisis energética. Dijo que se espera tener ya los términos para la contratación hasta fines de este mes. Escuchemos. Ya estamos trabajando en los términos de referencia para poder lanzar las licitaciones a través del portal, de los cuales son 2 procesos de alquiler. Uno es una barcaza en esclusas que tenemos capacidad de inyección de hasta 200 megavatios. Eso es un proceso de alquiler. Un segundo proceso de alquiler también va a ser para turbinas en Machala, que son de 40 megavatios. Tenemos lista la infraestructura, tanto civil como eléctrica, para conectar e inyectar 2 turbinas de 20 megavatios cada una, por eso son los 40. Esos son los 2 procesos de gasto corriente. El país requiere encontrar alrededor de 700 megavatios, sin embargo todavía 500 megavatios no se conoce de dónde provendrán. Él mencionó que ya se están realizando los términos de referencia para poder encontrar los proyectos necesarios y dijo que en todo caso ya se tienen estimaciones de dónde se ubicarán. Algunos estarán en Xuxufindi, Esmeraldas, Guayaquil y la provincia de Manabí. Señaló además que pese a que el sector se encuentra en emergencia, todo se realizará a través de contratación pública para así garantizar la transparencia. Escuchemos. Sin embargo, no se lo hizo anteriormente y no se lo va a hacer ahora. Va a ser un proceso a través del portal de compras públicas regido a los tiempos y procedimientos que la emergencia determina. La situación se complica aún más para Ecuador, pues este fin de semana el Ministerio de Energía de Colombia emitió un acuerdo ministerial a través del cual limitó la exportación de energía para Ecuador. Únicamente se exportará la energía producida por termoeléctricas, lo cual podría encarecer la compra. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regreso con ustedes de estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Belén, gracias por tu reporte. Y justamente este próximo 22 de agosto, el barco Embry Bay se instalará finalmente en el muelle de las Esclusas en Guayaquil. El inicio de la generación de energía es incierto hasta no realizar las pruebas de transmisión. Hacemos contacto hasta ahora con Astrid Singre para ampliar la información. Astrid, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente se trabaja contra reloj para que este jueves llegue justamente hasta el muelle de las Esclusas el barco de generación de electricidad que nos va a ayudar con 100 megavatios a enfrentar este estiaje por el que pasamos. Aquí en el sitio de fondeo se culminan ya los detalles de anclaje, pero ¿cuáles son aún los detalles pendientes? Se los contamos en el siguiente reportaje. Una vez realizados los trabajos de colocación de cadenas y anclajes, el navío de generación de electricidad de 100 megavatios finalmente se instalará este 22 de agosto frente al muelle de las Esclusas. Para su zarpe, el consultor de la firma CarPower, Nelson Jaramillo, explicó que aún están pendientes permisos de DIRNEA y la Capitanía de Puerto. Hemos tenido una reunión con Capitanía del Puerto y se ha determinado que el día de movilización va a ser el día jueves. Esto se hace con marea, por lo tanto será a las 7, 8 de la mañana, dependiendo de cuál sea la marea alta del día jueves. Una vez ubicado en el sitio de fondeo, la siguiente fase es la colocación de la línea de transmisión y para ello Transelectric ya ha instalado 2 torres en tierra e hizo inspecciones al interior del buque. Ellos ya han visto dónde interconectar la línea de transmisión y la línea de comunicación, que es la que va a servir para que el barco informe todo el tiempo su generación al SENACE. Todo esto en un lapso que no supera los 2 días. Una vez puesto todo a punto, arranca el periodo de prueba, el mismo que correrá bajo los tiempos de SENACE. Lo que ellos van a evaluar es la carga, cómo está entrando al sistema, cómo se está comportando la subestación, cómo se está comportando la planta. Normalizado a estos puntos, el barco de generación eléctrica estará listo para el despacho comercial de electricidad. Pues bien, agregar a esta información que aún hace falta concluir los procesos de chatarrización en barcazas que se encuentran en desuso en este punto. Hasta aquí la información, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más de ese estudio. Tengan muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Astrid. Muchísimas gracias. Momento de una pausa. Limitar los recursos de la delincuencia transnacional es parte de la premisa de los países presentes en la cumbre de seguridad que se desarrolla en Guayaquil. Además, moradores de Solanda, en el sur de Quito, aseguran que la policía no aumentó sus controles después del sicariato del domingo. Los detalles de estas y otras noticias al regresar. Seguimos con más información. La Policía Nacional recibirá 95 millones de dólares para luchar contra el crimen organizado en Ecuador. Vamos a hacer contacto con Erika Vera para que nos amplíe esta información. Erika, buenas tardes. Así es, buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Nos encontramos en el marco del segundo día de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad. Uno de los temas principales que se desarrolló en horas de la mañana fue el tema de la reactivación económica que tienen muchas bandas criminales transnacionales. Y aquí un resultado de ello es el siguiente reportaje para conocer cómo se puede cortar el crimen organizado por la reducción de sus réditos económicos. Veamos. Limitar los recursos de la delincuencia transnacional es parte de la premisa de los países presentes en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad que se desarrolla en Guayaquil. El ministro del Interior de Perú, Juan José Santibáñez, destaca que los países de Latinoamérica estén de acuerdo en cortar recursos que enriquecen a los grupos de crimen organizado. Nosotros tenemos que hacer es golpear las fuentes de financiamiento, es quitarles la maquinita del dinero. ¿Y cuáles son estas fuentes de financiamiento? El terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas,
la ciberdelincuencia y la pornografía infantil. Además, menciona que mantuvo reuniones con la ministra del Interior, Mónica Palencia, para intercambiar acciones de lucha contra el crimen. Y hemos podido compartir algunas experiencias y algunos mecanismos y protocolos que entiendo también aquí se están ejecutando, se están practicando, como el golpe directo a las organizaciones criminales, como la ley de terrorismo que les permite a ustedes también combatir esto de manera mucho más frontal, y también nosotros hemos compartido cuáles han sido nuestras experiencias. Por su parte, el máximo representante del BID destacó los puntos importantes para combatir la delincuencia organizada. Limitar la influencia del crimen en las poblaciones más vulnerables, fortalecer el Estado, las instituciones del Estado y el último, cortar el flujo financiero. Son 150 millones los que recibirá Ecuador para la lucha contra el crimen organizado. De ellos, 95 millones se invertirán en los cuarteles intermedios. Así lo indicó el comandante general de la Policía Nacional. El desembolso sería a partir del mes de octubre. Nosotros estamos planificando, ya estamos realizando todos los proyectos necesarios para ejecutarlos de manera inmediata. Entendemos que en el primer trimestre del año ya deberían estar ejecutados y activados. Quien destacó que las muertes violentas en el país se redujeron significativamente por las acciones que ejecuta el bloque de seguridad. Así también es importante destacar las reuniones que se mantienen en este momento, parte de los representantes de los países que se encuentran asistiendo a esta cumbre, que no solo afecta a la economía de un país, sino a la economía mundial. Esa es una de las premisas que se han destacado hasta el momento. Con esta información, compañeros, ustedes pueden continuar en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Erika. Muchas gracias por ese informe. Las muertes violentas en el cantón Azuayo Camilo Ponce Enríquez se han duplicado este año, convirtiéndolo en una de las zonas más peligrosas del país. Las autoridades han identificado la minería ilegal como la principal causa de los hechos violentos. Camilo Ponce Enríquez es un poblado de más de 23.000 habitantes ubicado entre las provincias del Guayas y El Oro, que durante los últimos años ha requerido de atención particular. La causa, la guerra entre las organizaciones delictivas Los Lobos y los Lobos Box por el control de las concesiones mineras legales e ilegales. Bala en la Ponce Enríquez, bala en la Ponce Enríquez, bala. Los criminales desalojan a ciertos dueños de las minas con amenazas y secuestros selectivos. A otros los dejan operar, pero los extorsionan, y es que al menos el 50% del oro extraído va a los grupos terroristas, dejándoles ganancias de más de $3 millones mensuales, según un informe policial. La pelea por poder ha generado que las muertes violentas continúen en ascenso en el cantón. Esto a pesar de encontrarse bajo estado de excepción y toque de queda. En lo que va del año, alrededor de 50 muertes violentas se han registrado en Camilo Ponce Enríquez. Durante el mismo periodo del año anterior, hubo 21. La policía no cuenta con el número de víctimas mortales que han dejado los ataques a las minas, pero se nos informó que los sectores mineros más violentos son Chumiral, Villarrica y Santa Marta. En este último, el pasado 13 de agosto, se registró un enfrentamiento armado entre los Lobos y los Lobos Box, que dejó 5 fallecidos y varios heridos. Aquí también, el pasado 3 de julio, fueron liberados alrededor de 50 mineros secuestrados por los Lobos Box. Este operativo generó un enfrentamiento armado entre los antisociales y las fuerzas del orden, que no dejó víctimas mortales. Y ya son 2 días desde el sicariato ocurrido en Solanda, en el sur de Quito, en donde 3 personas fallecieron. La policía aún no tiene una teoría clara sobre el hecho. Sin embargo, los moradores del sector denuncian sentirse completamente desprotegidos. Nuestra compañera María Gracia Chacón está en el lugar para contarnos los detalles. María Gracia, adelante. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Justamente nos encontramos en el sector de Solanda, en la avenida La Jota, donde el día domingo ocurrió un sicariato a 3 personas. Según el Instituto de Estudios y Capacitación en Seguridad Integral, este incremento de violencia estaría ocurriendo debido al desplazamiento de grupos delictivos alrededor del país. Miedo e incertidumbre es el sentir de la ciudadanía y moradores del sector. Le contamos más en el siguiente reportaje.
Comercios cerrados y calles y avenidas con poco movimiento son el saldo del triple sicariato de este domingo en Solanda, en el sur de Quito. Pese a lo ocurrido, los moradores aseguran que los controles policiales no han aumentado. Una ciudad que está abandonada de la policía, de los militares, no hay nadie, estamos aquí. Si hay aquí un robo, la policía no llega. Sí necesitamos ser más resguardados de la policía, porque mire aquí, cuando aquí roban los locales, aquí la policía no viene. Este Solanda está botado prácticamente, brilla por la ausencia de los policías. Uno de los mayores miedos es que hechos como el del domingo se repitan. Pero me da tristeza del barrio, no era así. En la calle, ¿qué se puede encontrar? Que le maten con una bala perdida, no. Por ejemplo, de la seguridad del patrullaje, yo ayer no vi nada. Normal, como que no hay nada, o sea, como que no pasó nada. Ya ayer se notó totalmente vacío desde las 9 de la noche, ya no hay ese movimiento comercial, se daña totalmente el comercio. Las muertes violentas estarían aumentando en la capital debido a los desplazamientos de bandas delictivas. No es casual que una vez que el bloque de seguridad se toma Manta a través de un esfuerzo sumamente grande para pacificarlo, automáticamente se recrudece la violencia. Todos los delincuentes que están en esos sectores se van desplazando y obviamente Quito, como distrito metropolitano, está sufriendo las consecuencias de ese desplazamiento. Ha convertido en un mercado para el microtráfico, un gran mercado para el microtráfico, ¿no? Las extorsiones o las vacunas que lo realizan especialmente a los pequeños negocios. Y hay la presencia, ¿no? Dice, hay la presencia de unas organizaciones criminales como los Lobos, los Choneros, los Tiguerones, y que se disputan el territorio. Al momento, aún se desconoce la razón de los sicariatos del domingo en Solanda. La teoría de la información que les podemos ofrecer al momento, regresamos con ustedes a Estudios. Una buena tarde también para ti, María Gracia. Las reiteradas salidas del país del alcalde de Durán, Luis Chonillo, generan inquietudes en el municipio de ese cantón. El Consejo Cantonal no ha recibido información sobre sus viajes y encargos de funciones, pese a que la ley así lo dispone. ¿Dónde está el alcalde de Durán, Luis Chonillo? Es una pregunta que su equipo de prensa asegura no poder responder por razones de seguridad. Y aunque han señalado a esta redacción que aquello no es impedimento para seguir trabajando, lo cierto es que a la última sesión del Consejo que tuvo lugar el jueves pasado no asistió. Chonillo dejó el país un día antes, el miércoles 14 de agosto. ¿Si ha regresado a trabajar o no? Es la pregunta que le ha hecho vía oficio la concejal Raquel Heredia. El documento fue recibido en el Cabildo la mañana de este martes y ahí le pide disponer al director de Talento Humano que proporcione copia certificada de la resolución de subrogación a la vicealcaldesa y una constancia de que el alcalde ya ingresó a laborar tras su último viaje. Nunca se nos ha avisado, siempre las cosas nos hemos enterado a través de medios, de redes sociales, pero nunca porque por sesión de consejo se nos ha dejado un acta. Nunca se dijo que él podía administrar la ciudad fuera del país. Cita el artículo 62 del COTAD sobre las atribuciones de la vicealcaldesa de subrogar al alcalde en caso de ausencia temporal mayor a 3 días. El lunes por la tarde se cumplió ese plazo. Ya depende del Consejo Cantonal las decisiones que tome. Yo por mi parte, como te digo, me apegaré a la ley. Durán tiene que ser el juez de cada uno de nosotros. Hay inquietud, pues el mismo COTAD establece que es causal de remoción ausentarse del cargo por más de 3 días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue y sin una causa justificada. No han pasado ningún permiso al Consejo Cantonal. Si necesita vacaciones, licencia para vacaciones o licencia por algún tema de seguridad que tenga que ausentarse de su cargo, debería de pasar a sesión de consejo. Ese es el trámite normal, regular. Hemos intentado contactarnos con el alcalde Chonillo y la vicealcaldesa María Eugenia Barreiro, pero hasta el cierre de este reportaje no ha sido posible. Durante el mes de julio, Chonillo se ausentó en 2 ocasiones por viajes al exterior. En ambas regresó al cumplirse 3 días hábiles de su ausencia. Su última salida del país se dio en medio de allanamientos a entidades vinculadas al cabildo que lidera, tema sobre el que dijo, vía redes sociales, está presto a colaborar con las investigaciones que emprenda Fiscalía.
Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero enseguida representantes religiosos de 53 delegaciones del mundo se reunirán en Quito del 8 al 15 de septiembre para el Congreso Eucarístico Internacional. Además, la multitudinaria Romería de la Virgen del Cisne cumple su tercer y último día de caminata. Les ampliamos de esta y otras noticias al volver. La multitudinaria Romería de la Virgen del Cisne cumple hoy su último día de caminata. Los devotos recorren varios kilómetros desde Catamayo hasta llegar a Loja. Vamos a hacer contacto con María del Rocío Coronel para ampliar esta información. Hola, María del Rocío. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. La tradicional Romería de la Virgen del Cisne desarrolla hoy su tercer y último día de peregrinaje en un recorrido de 33.5 kilómetros desde Catamayo hasta la ciudad de Loja. A esta hora de la tarde podemos evidenciar cómo avanza la caminata que inició desde las 7 de la mañana y culminará aproximadamente a las 4 de la tarde. Se estima que alrededor de 2 millones de feligreses de diversas partes del país y del mundo acompañan a la Sagrada Imagen en esta romería, considerada como una de las más grandes y antiguas de Latinoamérica, pues data de 1830. Tantos milagros que se ha hecho en el trabajo, entonces es la promesa que tenemos a la Virgen para cada año venir de allá, de Riobamba que vivimos, acá a Loja. Mi gratitud a ella por los milagros que he recibido, sobre todo mi salud. Soy una joven que cada día voy perdiendo visión y la fe ha despertado para que ya no continúe. Los devotos que acompañan a la Churonita, como le llaman con cariño, afirman que su principal motor para realizar esta dura jornada es el amor y el agradecimiento por los milagros recibidos. Vengo por la devoción, ella es milagrosa, la Virgen es milagrosa, por eso vengo. Es una devoción que nosotros tenemos, que siempre nos venimos por aquí porque la Virgen del Cisne es nuestra madre y ella es una muy milagrosa. Se estima que la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, acompañada de sus fieles devotos, arribará alrededor de las 4 de la tarde a la ciudad de Loja, en donde se realizará un emotivo recibimiento en la Brigada Militar. Posteriormente, un evento también en la puerta de la ciudad y a la Iglesia Catedral, aproximadamente a las 8 de la noche, será su llegada. Nosotros les mantendremos informados. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.